Tengo a bien presentar ante ustedes al expositor de esta noche, el ingeniero Wilfrido Sierra Ortiz, de profesión ingeniero químico, que tiene una amplia experiencia en el sector hidrocarburífero y también en la cuestión ambiental. Vamos a hacer una pequeña semblanza de la hoja de vida del ingeniero Wilfrido Sierra. El ingeniero Wilfrido Sierra profesional de ingeniería química, graduado en la Universidad de Guayaquil, tiene como experiencia el haber trabajado en supervisor de producción en empresa de procesamiento de café, pero la mayor experiencia del ingeniero Sierra ha sido en la refinería de Esmeraldas, donde desde el año 1987 hasta el año 2009 ocupó diferentes cargos, tales como en la sección de servicios auxiliares, unidad de generación de vapor, jefe del departamento de operaciones, jefe de la unidad de producción de refinería estatal Esmeraldas, superintendente de planta de la refinería y superintendente general de la refinería de Esmeraldas. Y además como coordinación de turno como ingeniero de turnos. Fruto de esta experiencia, también ha desempeñado cargos en otras empresas, como la empresa Seripen, donde realizó importantes funciones en referente a seguridad industrial, en el montaje de un desalador de la refinería de Esmeraldas, en mantenimiento y reparación de dispositivos eléctricos, el sistema eléctrico de potencia de la refinería de Esmeraldas, y montaje de un transformador de 100 kVA. Adicionalmente, el ingeniero Sierra ha sido docente en la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. De tal manera que el ingeniero Sierra, con toda esta experiencia, podemos nosotros garantizar que esta va a ser una conferencia muy interesante. Además, que también ha incursionado en la parte ambiental, y que se va a versar justamente esta conferencia sobre la contaminación de la refinería Esmeralda en el entorno a la comunidad. Además, el ingeniero Sierra, producto de su ejercicio profesional, ha realizado prácticas y pasantías, ¿no?, en diferentes países, Estados Unidos, Colombia, Venezuela, en diferentes tipos de industrias y refinerías. Con esta introducción, estimados profesionales, dejo con ustedes al ingeniero Wilfrido Sierra. Adelante, ingeniero Sierra. Ok, muchas gracias, Gonzalo, por tus expresiones. En primer lugar, quiero dar un fraterno saludo a todos los participantes de esta conferencia en esta noche. Y muy especial, un saludo fraterno a mis colegas ingenieros químicos, compañeros de aula en la Universidad de Guayaquil. Un saludo fraterno a todos los socios del Colegio de Ingenieros Químicos de Esmeralda y su presidente, el ingeniero Fulton Camino. Un saludo a los miembros del Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral. Ahí está el maestro de maestros, el ingeniero Raúl Serrano Carlín. Muchas gracias por participar, Raúl. No sé si la ingeniera Anita ya se incorporó al Zoom. Si está la ingeniera Anita, un saludo, ingeniera, nuestra maestra. Gracias por sus enseñanzas vertidas en las aulas de la universidad. Al ingeniero Lenín Montaño, es el decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Luis Vargas Torres, de la cual forma parte la Escuela de Ingeniería Química. A los estudiantes del último año de estudio de la carrera de Ingeniería Química. A los funcionarios de la Unidad de Gestión Ambiental del Consejo Provincial de Esmeralda, el ingeniero Daniel Bravo, ingeniera Margie Macías, a mis amigos y compañeros de colegio, a mis compañeros de trabajo en Refinería Esmeralda, a todos un fuerte abrazo. El tema que vamos a tratar sobre el impacto ambiental que ejerce la operación de la refinería
Esmeralda sobre la ciudad es un tema muy delicado que no ha sido tratado durante los 40 años que tiene de operación la refinería, que ahora el Colegio de Ingenieros Químicos de Esmeralda, cobijado por el Colegio Regional de Ingenieros Químicos de Guayaquil, del Litoral, estamos enfrentando esta ardua tarea de sensibilizar a las autoridades del gobierno central, para que inviertan en solucionar este problema que nos aqueja a los esmeraldeños, la cual es la contaminación ambiental. Como antecedentes, el génesis o el inicio de la construcción de la refinería Esmeralda, la idea de la construcción se dio en el mes de noviembre de 1971 en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra, en el último velasquismo. Luego fue derrocado por un triunvirato militar y posteriormente tomó la reina del país otro militar, el general Rodríguez Lara. Y es en la administración o el periodo presidencial de este dictador en la cual se inicia la construcción de la refinería Esmeralda desde 1973 hasta 1977. Mientras se ejecutaba la construcción de la refinería, CEPE en ese entonces seleccionó a los mejores ingenieros químicos del Ecuador y los envió a capacitar a México, a Pemex. Y por el lado de los operadores, seleccionó a los mejores bachilleres de los colegios del país y los envió a capacitar a Barranca Bermeja, donde CEPE en ese entonces firmó un convenio con el SENA de Ecopetrol para la capacitación. Dentro del grupo, de ese grupo de bachilleres que fueron seleccionados, estuvieron dos compañeros de colegio, el tecnólogo Darío Paz Salazar y el ingeniero José Acevedo Mendoza. El diseño de la refinería en sus orígenes le correspondió a la empresa UOP, una empresa estadounidense, en la cual se estableció una capacidad de refinación de crudo de 55.600 barriles por día para procesar un crudo oriente de 29 API con un contenido de azufre menor al 1% en peso. Por aquella época, ambientalmente se construyó, nosotros le llamamos un sistema incipiente para el tratamiento de las aguas residuales, y que consistía en un separador de agua-aceite llamado API y una unidad de flotación por aire. La unidad de flotación por aire tenía por objeto continuar con la separación del excedente de agua-aceite que no lo había hecho el AFI, y también para retirar los sólidos disueltos, para lo cual se utilizaba un floculante que era el sulfato de aluminio. La descarga de estas aguas residuales se los hacía hacia el río Esmeralda. Los esmeraldeños conocen que la descarga hacia el río Esmeralda era por el sector del barrio La Chamera, frente a las villas de oficiales del batallón. Por ahí estaba. Luego, con el paso de del tiempo, a mediados de la década del 90, con el incremento poblacional en el sector de Codesa y con las construcciones de los centros habitacionales en este sector, el terminal, la línea sufrió muchos daños y causó problemas muy severos con la comunidad por la contaminación, por la rotura de las líneas. Luego, Petroecuador decidió suspender de forma definitiva la salida hacia el río Esmeralda y luego la direccionó con un canal abierto hacia el río Teao. La primera ampliación de la refinería
la primera intervención con respecto a la parte original se da en 1987, donde se amplía la capacidad de la refinería a 90,000 barriles por día de operación. El diseño siguió siendo de la UOP y se amplió la capacidad, como ya dije, a 90,000 barriles por día para procesar un crudo oriente con las mismas características de las originales, esto es 29 API y con un contenido de azufre menor al 1% en peso. Para esta época, para esta intervención, Petroecuador ya construyó una planta recuperadora de azufre y de 13.2 toneladas. Y esta planta tenía por objetivo básicamente tratar los gases amargos que provenían de la FCC, igual como de las unidades de topping, con todo su tren, o sea, esto es crudo by break. No había problema porque esa planta con 13.2 toneladas era suficiente para poder recuperar todo el azufre que se generaba en los gases amargos de Refinería Esmeralda. Y para el tratamiento de las aguas residuales, amplió un poco la plantita de abajo, de los efluentes que nosotros le llamamos, y construyó un UFA nuevo. Luego viene la ampliación a 110,000 barriles por día a mediados de la década de 90. Petroecuador decide cambiar de diseñador y saltamos el charco y nos vamos a Francia, y siendo el diseñador el Beysid Franlat, en la cual esto tenía por objeto acondicionar la refinería para procesar los crudos pesados entre 23 a 26 API con un contenido de azufre que ya se elevó entre 1.5 a 1.7% en peso. Ambientalmente se construyó una planta recuperadora de azufre para 50 toneladas hora que desde su construcción no operó y no opera hasta hoy. ¿Qué más se construyó allí en la ampliación a 110,000 barriles? Se construye una planta HDS y una HDT. ¿Qué es la HDS? Pues una hidrodesulfuradora de diésel y una hidrodesulfuradora de nafta tratada, que es la que prepara la carga para la unidad CCR. Y se amplió también la capacidad de la planta de tratamiento de aguas residuales. Es importante señalar que en este punto es crucial para la historia de la refinería Esmeralda y para el país. Es importante señalar que se establece aquí un antes y un después de la ampliación a 110,000 barriles. Antes de esta ampliación, la refinería arrancó en el 77 hasta el 97, son 20 años de operación de forma continua, donde nuestra planta no sufrió una mayor afectación en su integridad mecánica, a más de los mantenimientos normales y pequeños cambios que se realizaban. Luego del arranque a 110,000 barriles con el procesamiento de los crudos pesados y con el incremento del contenido de azufre, en el 2003 ya prácticamente la refinería de Esmeralda sufrió un rotundo impacto en su estructura mecánica, especialmente los dispositivos del calentamiento de crudo, como son los hornos, como los calderos. Prácticamente se destruyeron. Estamos hablando a los 6 años de haber arrancado, a los 6 años. Entonces, en el 2003, 2004, la refinería Esmeralda operaba con una capacidad de procesamiento alrededor del 80-85%. Ahí ya inicia, es el génesis del proyecto de rehabilitación de la refinería Esmeralda, donde los ingenieros en todas sus especialidades, conjuntamente con la dirigencia sindical, con los trabajadores, arrancamos con un anteproyecto para el proyecto de rehabilitación de la refinería Esmeralda. Es así que ya a mediados del 2008, ya en el gobierno de Rafael Correa, prácticamente arrancó el proceso de rehabilitación de la refinería Esmeralda
con todos los problemas que ustedes conocen y que todo el Ecuador y el mundo conoce. ¿Qué hubo de bueno en el proyecto rehabilitación en Refinería Esmeralda? En este proyecto tuvo como objetivo reemplazar todos los equipos que habían cumplido su vida útil o que se habían destruido por el efecto del alto contenido de azufre. Entonces se crearon unidades nuevas. ¿Cuál fue lo bueno? Lo bueno fue que se modernizó el sistema de tratamiento de aguas residuales. Y es una planta muy moderna. Se trata fangos activos, hongos activos. El ingeniero Raúl Serrano es un especialista en este tema. Pero desgraciadamente Petroecuador dejó caer el sistema y no opera como debería operar. Pero no opera, ¿por qué? No es por el problema de los operadores, no es por el problema de los ingenieros, no es por un problema del superintendente, sino por el esquema absorbente centralizado con el cual se maneja o opera o es administrado Petroecuador. Todo de la gerencia general de Petroecuador, de ahí se administra todo, todo. Y en el gobierno de Lenín Moreno, se dispuso prácticamente no invertir un centavo en lo que es la refinería Esmeralda, en lo que es mantenimiento. Entonces los sistemas se caían porque se dañaba un instrumento y no era reparado. A tal punto, por ejemplo, que las ganas de mantener operando la plantita, los operadores con balde, aplicando, dosificando los químicos, cargando en el hombro el saco de sulfato de aluminio. Entonces, bajo esa condición no se puede, bajo esa forma de operar no se puede conseguir unos buenos resultados. Durante los 40 años que ha tenido operando la refinería Esmeralda, Petroecuador, el Ministerio de Recursos Naturales, siempre se han empeñado en decir a la opinión pública, tanto de Esmeralda y el Ecuador, que la refinería no contamina, que todos sus parámetros de control que establece la ley se marcan dentro de rangos establecidos por las normas. Y realmente la información no es compartida con la comunidad ni con nadie, porque se ampara en que es una empresa del sector estratégico. Es importante señalar que el Ministerio del Ambiente en el Ecuador fue creado en 1996. Es importante señalar que desde la ampliación a 110.000 barriles hacia atrás, prácticamente no hubo un control ambiental de la operación de la refinería porque no había el ente que regulara esto. No había ley, no había el ministerio. Entonces, se podría decir de que unos dicen que no contaminaba, pero no es demostrable. Tal vez en lo que no podría haber sido afectado el ambiente sería en los gases de combustión. Pero en el resto es probable que sí. En todo caso, es a partir de que se crea el Ministerio del Ambiente con las leyes ambientales en el Ecuador en que comienza ya una nueva etapa en el control ambiental. El Ministerio del Ambiente, el 2010, publicó un documento sobre la calidad del ambiente en el Ecuador. Y aquí está el link, de lo cual ustedes con este link pueden ingresar al documento y pueden leer todo lo que dice el Ministerio del Ambiente, provincia por provincia, sobre Quito, Guayaquil, el impacto ambiental por los gases de los escapes de los automotores, lo señala. Pero cuando llegue Esmeraldas, el Ministerio del Ambiente, en el capítulo 3, diagnóstico sobre la calidad del aire en el Ecuador, en la página 5, ustedes van a encontrar que dice lo siguiente: Refinería Esmeralda y Termo Esmeralda, son los dos. Estos dos polos de desarrollo constituyen la mayor fuente de degradación ambiental de esta ciudad.
cuyos efectos nocivos repercuten directamente en la población colindante. Son 22 los barrios esmeraldeños afectados por la contaminación gaseosa emitidos por la chimenea de la refinería. Lo dice el Ministerio del Ambiente. Y si ustedes leen, ingresan a revisar el documento, el Ministerio del Ambiente hace sus tomas de muestras en diferentes sectores de la ciudad y ahí están reportados los valores de cada uno de los parámetros en los cuales emiten el documento. Normas y estándares en el Ecuador que regulan y controlan la gestión ambiental en el Ecuador. Los abogados establecen un orden de prelación de las leyes y establece que primero están los tratados internacionales del cual el Ecuador es signatario. Tenemos el convenio de Basilea, el tratado de Kioto y el acuerdo de París. El acuerdo de París está reemplazando el tratado de Kioto. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 14, el derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El artículo 15, el Estado promoverá el uso de tecnologías limpias. El artículo 66, numeral 27, el derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. La Ley Ambiental del Ecuador. El texto unificado de la legislación ambiental secundaria, decreto ejecutivo 3516, el registro oficial 725 del 16 de diciembre del 2002. El libro 6 de la calidad ambiental vigente hasta el 2015, artículo 61. La reforma del libro 6 del TULA, o sea, de la misma ley, acuerdo ministerial 061, publicado en el registro oficial 316 el 4 de mayo. Los artículos que tienen relación con la contaminación de la refinería Esmeralda, el 59, el 60, 62, 78, 88, 91, 92, 93, 195, 199, 255 y 257. La ley ambiental del Ecuador consta como entre 10 a 13 libros, son 2 volúmenes inmensos, pero el libro 6 está relacionado a lo que es la calidad ambiental, al control de toda la industria en el Ecuador, y aquí entra la situación de la refinería Esmeralda. Norma ambiental que rige directamente para Refinería Esmeralda. Refinería Esmeralda depende de Petroecuador y Petroecuador a su vez del Ministerio de Energía. Entonces hay la ley de hidrocarburos y bajo la ley de hidrocarburos está el reglamento sustitutivo del reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas en el Ecuador, el RAOE 1215, publicado en el registro oficial 265 del 13 de enero del 2001 y reformado mediante acuerdo ministerial 091 y publicado en el registro oficial 430 del jueves 4 de enero de 2007. Este RAOE ha sufrido algunas modificaciones. Fue modificado en el 2003, en el 2007, en el 2009, en el 2015 y en el 2018. Del 2009, 15 y 18, las modificaciones que se han hecho en el RAOE no toman en cuenta nada sobre las cuestiones de los límites ambientales permisibles, o sea, la tabla número 1. Por lo tanto, sigue vigente lo que son los límites y parámetros de control, lo de la modificación del 2007. Principales riesgos ambientales para la operación de la refinería Esmeralda. Dentro de los principales riesgos para la operación de la refinería de Esmeralda tenemos emisiones a la atmósfera. Los gases a la atmósfera los podemos clasificar en gases de combustión y gases de proceso, los impactos. Aguas residuales, material particulado, residuos peligrosos. Las emisiones a la atmósfera por los gases de combustión. Para obtener la energía calorífica para calentar el crudo carga y las materias primas intermedias, se utiliza como combustible el fuel oil. Refinería Esmeralda tiene 27 chimeneas
De esas 27 chimeneas, 19 cámaras o 19 entre hornos y calderas queman fuel oil. El resto queman gases de combustibles que son para básicamente para los tanques de preparación de asfalto. En la universidad nosotros estudiamos que los cálculos estecométricos que nos permiten, son cálculos matemáticos muy sencillos que aprendimos en la universidad. Me recuerdo en el tercer año de la universidad nosotros aprendimos esto con el ingeniero Francisco Suárez. Y en el proceso de combustión interviene un hidrocarburo que al reaccionar con el oxígeno va a dar como resultado, vamos a obtener dos tipos de reacciones, una reacción completa y una reacción incompleta. La reacción completa da como resultado la formación de CO2 más agua en estado gaseoso. Y una reacción de combustión es incompleta cuando obtenemos como resultado CO2, CO más agua. ¿Cuál debe ser el objetivo del ingeniero químico en la industria al frente de estos equipos? Es que la reacción de combustión tiene que ser completa. Al ser completa, vamos a optimizar nuestro balance energético, nuestro sistema energético, y a optimizar nuestro sistema energético y al optimizarlo, vamos a utilizar menos combustibles y por ende nuestras emisiones van a ser mejores. Y desde aquí estamos controlando el sistema, el medio ambiente. La refinería en estas 19 cámaras quema o utiliza diariamente 550 metros cúbicos por día de fuel oil. Eso transformado en masas, en 532.675 kilogramos por día, con un contenido de azufre de 1,67, con una gravedad específica de 0,9685. Estos cálculos los realizó el tecnólogo Jefferson Eliezer Báez Sánchez, es Barranca Bermeja. Y vemos que nos está saliendo por la chimenea CO2 más agua más SO2 y NO2. El SO2 aparece acá en los gases de combustión o como producto, que es una impureza que forma parte del fuel oil y al reaccionar con el oxígeno del aire va a dar como lugar a la formación de los SO2. Igual ocurre con el nitrógeno. Tanto el SO2 como el NO2 al salir a la chimenea pueden transformarse o convertirse en ácido sulfúrico y en ácido nítrico. Son estos elementos los que dan lugar a las famosas lluvias ácidas. Ok, el cálculo de Jefferson Báez para determinar la cantidad de SO2 en estos 550 metros cúbicos por día de fuel oil lo encuentra en 1993 miligramos de SO2 por normal metro cúbico. ¿Cuánto establece la norma? La norma del Ecuador establece máximo 1650 miligramos por normales metros cúbicos. Significa que esto está fuera de la ley, fuera de la norma de lo que establecen las normas en el Ecuador. Muchos me dirán, ahora, una cosita, el Jefferson lo calcula con un exceso del 30% de aire. Estos cálculos también los realizó el ingeniero Raúl Serrano y los hizo Raúl con diferentes cantidades de exceso de aire. Y en todos esos cálculos que realizó el ingeniero Raúl están fuera de norma los SO2. Bueno, muchos dirán, pues estos son valores teóricos que no tienen de pronto nada que ver con la práctica, con lo que se da. Pero esta teoría, si en la parte operativa hacemos un buen control eficientemente, va a ser igual a lo que dé la práctica. Este es el ambiente que vive el área de proceso de la refinería Esmeralda, inundada por gases de combustión. Estos son los gases de combustión. Tenemos aquí el cerro, la montaña.
Esta montaña termina más o menos aquí, en este sector, y queda un espacio libre por aquí, por lo cual estos gases circulan, y aquí a 500 metros tenemos ya áreas habitadas, que es el barrio 15 de marzo, y por ahí salen a Codesa, salen a San Martín de Porres, donde yo resido. Las emisiones a la atmósfera por los gases de proceso podemos dividir en dos partes. Los gases de procesos que se dan por operación, en operación normal. En operación normal, porque alguna planta tuvo algún desajuste y sus válvulas de seguridad relevan hacia la TEA y van a salir gases de proceso que van a ser quemados en la TEA. Este es un problema menor. El gran problema mayor es cuando para y arranca la FCC. Al parar o arrancar la FCC, toda la producción de LPG de esta unidad es enviada a quemar a la TEA. La FCC, operando al 100%, produce 500 toneladas métricas de LPG. Cuando se produce el paro o se desestabiliza la unidad, se envía a quemar este LPG allá. En el proceso de arranque, hasta lograr la estabilización de la unidad, estamos hablando que son enviados a quemar a la TEA alrededor de 60 toneladas hora. 60 toneladas hora de LPG con un contenido de H2S que varía entre 7.000 a 8.000 partes por millón. Es un impacto ambiental tremendo, y que a través de la historia, el Ministerio de Recursos Naturales, Petroecuador y el Ambiente no han dicho nada sobre este tema. En los desajustes de la planta, al enviar las 60 toneladas a quemar a la TEA, va arrastrando líquidos. Y esos líquidos, conjuntamente con el LPG, al ser quemados en la punta de la TEA, va a dar lugar a la formación, a la reacción, y forman los mercaptanos. Y estos mercaptanos son los que producen los malos olores o los olores desagradables que percibimos los esmeraldeños en horas de la noche, especialmente cuando existe este problema. Un ingeniero que es profesor en la Universidad Luis Vargas Torres, en las facultades mecánicas, que es de apellido Ulloa de Sousa, una familia bien amiga mía, él publicó un estudio para la recuperación de estos gases de combustión y a partir de esto generar y obtener energía eléctrica. Realmente ha quedado en el aire y no se conoce nada sobre de que Petroecuador pueda aplicar este sistema. En este cuadro tenemos los paros que ha sufrido la refinería Esmeralda en estos últimos 5 años. Y vemos que en el año 2016, la refinería Esmeralda tuvo 85 paradas. En el año 2017, la refinería tuvo 59 paros. En el año 2018 tuvo 65. En el año 2019 tuvo 24. Y en el año 2020 tuvo 58 paros. El cuadro demuestra que la refinería ha tenido una continuidad operativa no muy buena. Mala, diría yo. Entonces estamos hablando que al sacar un promedio de todos estos paros, tenemos un promedio de 58 días. 58 días que estuvo parada la FCC, que paró y que arrancó la FCC. Si se considera que la FCC en su proceso de estabilización, dependiendo del tiempo que ha estado parada, puede ser 8, 12 horas, 15 horas, hasta lograr la estabilización de la unidad. Estamos hablando que la FCC ha descargado a la TEA a quemar aproximadamente un mes de forma continua, un mes, 24 horas al día, quemando LPG con 7.000 a 8.000 partes por millón de H2S. Las otras curvas de acá corresponden a la refinería de La Libertad y la refinería de Chochufín. Entonces, definitivamente, uno de los problemas causantes de este impacto ambiental por los gases de combustión son las paradas y los arranques.
sobre esto deberían trabajar para mejorar la continuidad operativa de refinería. Emisiones a la atmósfera por el gas ácido. Dije que en la ampliación a 110,000 barriles por día en el 97 se construyó una planta de 50 toneladas hora, que se construyó una hidrodesulfuradora de diésel, que se construyó una HDT, una isodesulfuradora de nafta, y esta planta de 50 toneladas por hora tenía por objeto justamente tratar estos gases que se van a generar en esta planta para recuperar el azufre. Pero resulta que esta planta de 50 toneladas nunca operó y no opera hasta ahora. ¿Qué pasa con los gases ácidos que producen aquí, en estas dos plantas, estas dos hidrosulfuradas? Son enviadas a quemar en un incinerador, en el SHE2. La refinería Esmeralda, operando al 100%, se estima que el excedente de H2S son de 1.800 kilogramos hora de gas ácido, que esto equivalen a entre 15 y 16 toneladas por día de azufre, que son quemadas aquí en este incinerador. Y que producto de esta quema, de este gas ácido en el incinerador, se dan como resultado 42,000 miligramos por normales metros cúbicos de CO2. Cuando la norma ecuatoriana para incineradores establece 57 miligramos. Miren lo abismal. Es descomunal el impacto. Y esa es la lucha en la cual estamos enfrentando el Colegio de Ingenieros Químicos con el apoyo del Colegio Regional de Ingenieros Químicos del Litoral. Y se dirán, bueno, ¿y dónde consiguen estos datos? La legislación ecuatoriana del RAOE 1215, en el anexo E2, establece que para el caso de las refinerías están obligadas a hacer un muestreo semanal de los gases de combustión y de todos los gases, una vez por semana, y realizar los análisis de laboratorio en laboratorios calificados por el Ministerio del Ambiente. Y estos datos provienen del monitoreo semanal que realiza la refinería Esmeralda. No son inventados por nadie. Y eso lo vamos a demostrar más adelante. ¿Quiénes determinan que existe contaminación ambiental? Ya lo dije al inicio que el Ministerio del Ambiente lo manifestó. Petroecuador se niega a dar la información del monitoreo ambiental. La Contraloría General del Estado realiza los estudios especiales al control ambiental, a las emisiones de la refinería Esmeralda todos los años y emite el informe. Y a su vez la Contraloría General solicita del Ministerio de Energía y de Petroecuador los resultados de los monitoreos diarios. A ellos sí se los dan. ¿Y qué dice la Contraloría General del Estado en estos dos informes que hemos tomado como ejemplo? El 21 del 2019 y el 10 del 2020. ¿Qué dice? En las páginas 120, 121 y 122 del informe número 10, la Contraloría, ¿qué dice? Que las emisiones gaseosas de la refinería Esmeralda superan permanentemente los límites máximos permisibles del parámetro óxido de azufre, establecido para emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades hidrocarburíferas, determinado en el acuerdo ministerial tal, que es el RAOE 1215 que dije anteriormente. Lo está diciendo la Contraloría. La Contraloría lo está diciendo, no lo está diciendo el Colegio de Ingenieros Químicos de Esmeralda o el de Litoral. Lo dice la Contraloría. Otro estudio que determina la contaminación igual que la Contraloría. En el año 2018, el gobierno del Lenín Moreno, a través de las Naciones Unidas, del PNHD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, contrataron al estudio a un consorcio ICC Tecnatón para que realice la evaluación del proyecto de rehabilitación de la refinería Esmeralda. En ese proyecto, el consorcio ICC Tecnatón, en el anexo E1, en la página 122 señala
La refinería presenta emisiones gaseosas a la atmósfera con concentraciones desproporcionadas de CO2. Concretamente, la media hasta la fecha durante el 2018 es de 42.000 miligramos por normales metros cúbicos, solo en la fuente SH2, como dije anteriormente, cuando el límite permitido por la legislación de la República del Ecuador es 57. Y dice que según la dirección del viento, muchos sectores de la ciudad de Esmeralda son afectados por esta condición. Sobre las aguas residuales del río Teame, como indiqué anteriormente, en el proyecto rehabilitación se modernizó el sistema, una moderna planta que Petroecuador, por su sistema absorbente, centralizado, manejado políticamente, dejó caer el sistema, no lo supo mantener. Es un proceso que se trabaja con bacterias, un sistema muy delicado y debe existir un sistema de control operacional muy estricto para poder manejar los estándares que amerita el proceso. ¿Qué dice ICC Tecnatón con respecto a al sistema de tratamientos de aguas residuales? En la página 321 señala lo siguiente: la planta de tratamiento de fuentes líquidos está desbordada y recibiendo adicionalmente elevados caudales de agua con aceite emulsionado y elevado contenido de azufre, mientras que la planta de lodo, de tratamiento de lodo, está actualmente parada. Lo dice ICC Tecnatón. Con respecto a la descarga que salen al río Teame, en la página 321, ICC que dice, el parámetro cianuro tiene un valor de 0.05 miligramos por litro, el cual está fuera del límite permisible, que tiene que ser menor a 0.05 de acuerdo a lo que establece el RAOE. La demanda bioquímica de oxígeno ha superado el límite permisible establecido, que tiene que ser menor a 40 miligramos por litro, obteniendo un valor de 48 miligramos por litro, el cual se encuentra fuera de lo que establece el RAOE. Los fenoles, se obtiene un valor de 2.3 miligramos por litro, el cual sobrepasa el límite permisible, que es menor a 0.15. El fenol es un compuesto orgánico aromático que tiene un grupo funcional OH. Y este elemento fenol es descargado al río Esmeralda. Y según las investigaciones que he podido realizar, dice que establece problemas en la piel, en el sistema respiratorio, irritación, temblores musculares y un sinnúmero de problemas sobre las personas. El día 10 de agosto del 2021, con el ingeniero Camino, nos dirigimos al lugar de salida de las aguas residuales hacia el río Teame. Y con mi teléfono, un teléfono barato que no tiene una buena cámara, pude tomar la fotografía y los resultados están aquí. La coloración azul que ustedes ven en el río es presencia de un aceite. Le digo a Fulton, si nosotros presentamos solo esta fotografía, me van a decir que eso proviene de Termoesmeralda o de las lavadoras de carros que hay más arriba. Le digo, vamos a tomar en el canal. Y nos trasladamos y tomamos la fotografía en el canal. Este es el canal que está un poco monte, que viene desde Refinería Esmeralda hacia la descarga en el río Teame. Y mire en el canal, la coloración azul está aquí, la presencia de hidrocarburos, la presencia de un aceite. Y cuando estábamos tomando la fotografía, en este sector, justamente estaba en ese momento el Ministerio del Ambiente tomando muestras del río, pero lo estaban tomando en el borde, en la orilla del río. Pero vemos que el problema está en el centro. Entonces, de nada le serviría tomar una muestra aquí. Este río, realmente en época de verano, como estamos ahora en época seca, mantiene un flujo
laminar. Para las personas que no conocen Esmeralda, este es el río Tiaune y este es el río Esmeralda. El río Tiaune, en la parte más ancha, tendrá alrededor unos 20 metros de ancho. Y en la época seca luce así, en la cual se la puede cruzar de un lado a otro sin mayor problema porque está casi seco. Sobre este estuario es donde descarga Refinería Esmeralda sus aguas residuales. Esta es la inmensidad del río Esmeralda. El material particulado. Con respecto al material particulado, lo podemos ubicar en dos grupos fundamentales. Material particulado que sale de las chimeneas de los hornos y calderas por los procesos de combustión. Y eso se deriva también y que está en función del contenido de azufre en el fuel oil que se quema. Se puede manifestar como cenizas, coque, combustible no quemado, por eso ese combustible no quemado más se expresa como CO, como los gases. Y el catalizador gastado que sale de la chimenea de la FCC. Diariamente están saliendo de la chimenea de FCC alrededor de 1.3 toneladas día de catalizador gastado. Este catalizador termina, ¿dónde? En los techos, en las terrazas de las casas de Esmeralda, en el mar, en el río, en toda la vegetación colindante alrededor de Refinería Esmeralda. Es un impacto tremendo y que tiene que ser corregido, y esa es nuestra lucha. Los materiales de residuos peligrosos. En el proceso de refinación, los productos terminados, como son las naftas de alto octano, el LPG y el jet fuel o el combustible de aviación, requieren ser sometidos a un proceso de endulzamiento, le llamamos nosotros. Es un proceso UOP llamado MERU, que tiene como objeto poner dentro de normas el contenido de azufre y de mercaptano a estos combustibles. Y para este proceso se utiliza soluciones cáusticas y la dietanolamina. Las soluciones cáusticas en concentraciones de 5, 10, 15 grados Baumé y la dietanolamina. Y una vez que estos dos químicos han sido usados y están gastados y ya no pueden ser reutilizados en el proceso, Refinería Esmeralda los confina en unos recipientes plásticos y para eso ha construido un galpón en la cual los almacena. Es una situación, una condición demasiado insegura que ante cualquier afectación de estos recipientes plásticos realmente se podría ver afectada la salud de los trabajadores como de la ciudad de Esmeralda. Para esto, en el proyecto de rehabilitación se contempló la ingeniería, la procura y la construcción de una planta de tratamiento de sosa gastada, que así se le llama, con licencia de la Mary Chen, que es una empresa especialista en este tipo de plantas. Pero resulta que este proyecto resultó salpicado por la corrupción y la Contraloría hace señalamientos al respecto y entró en problemas legales y la planta no fue concluida. Ya tiene alrededor de 4 años que están suspendidos los trabajos y está abandonado, y Refinería Esmeralda continúa con este problema de lo que son los residuos peligrosos. Conclusión. Lo expresado en este trabajo confirma que los niveles de contaminación que se originan en las diferentes fuentes de Refinería Esmeralda superan los parámetros establecidos por las normas correspondientes en el Ecuador, lo cual es corroborado por las propias entidades de control del Estado, llámese Ministerio de Energía, Contraloría y por el ISC Tecnatón. Siendo esto un problema tan grave que pone en riesgo la salud de los trabajadores como la población, así como la afectación de los ecosistemas, creemos que debe ser tratado como un problema de Estado, es decir, que deben ser resueltos en las máximas instancias del poder. Hay que homologar las normas ambientales del Ecuador hacia las normas europeas. ¿Por qué? El gobierno nacional y el ministro de Energía habla de que la calidad de los combustibles en el Ecuador tiene que ser
llevadas, homologadas a lo que son las normas Euro 5. Para que tengamos una idea, y le voy a decir, las normas nacionales con respecto al contenido de azufre en la gasolina establece que para la super y para la extra debe tener máximo 650 partes por millones de azufre. Para el diésel, 500 partes por millón. ¿Cuánto establece la norma Euro 5? 10 partes por millón para los dos productos. Realmente es un proceso muy ambicioso a la que quiere entrar el Ecuador. Entonces, lo que nos preguntamos nosotros, si que los combustibles quieren llegar a esta normativa, las Euro 5, ¿por qué también no llegamos en las emisiones hacia las normas europeas, que debería ser lo correcto y lo más conveniente? Según varios constitucionalistas, la Constitución de la República del Ecuador y la normativa ambiental vigente en el Ecuador es comparada incluso superior a otros países sudamericanos, pero al parecer solo queda en estas comparaciones, existiendo una distancia muy importante entre lo que dice la Constitución y las leyes, inclusive las leyes secundarias como el RAO de 1215 y su ejecución. Esto porque las instituciones que están a cargo del manejo y control ambiental en el Ecuador no terminan de entender la importancia del rol ambiental que tienen para controlar y sobre todo para evitar la contaminación ambiental. Pongo aquí la comparación que hacemos entre la normativa ambiental europea versus la del Ecuador. Tenemos aquí la norma ambiental del Ecuador y tomemos como ejemplo el contenido de azufre, el SO2. La normativa en el Ecuador establece, para el caso de nuestras chimeneas en refinería Esmeralda, 1.650 miligramos por normal metros cúbicos como máximo. ¿Cuánto establece la normativa europea para el SO2? 350. ¿Una diferencia de cuánto? De 5, de 6 veces menos, ¿verdad? Entonces, hasta acá debemos llegar también. Si quiere llevar los combustibles a esta normativa Euro 5, las normas ambientales en el Ecuador también debería llegar a esto. Para esto hay que reformar la ley de hidrocarburos, el RAOE, la ley ambiental en el Ecuador. Aquí estoy indicando que debemos reformar las leyes ambientales en el Ecuador y pasar a utilizar este símbolo, un símbolo verde, en toda la industria del Ecuador. El Ministerio del Ambiente, en todo lo que es la industria en el Ecuador, especialmente en la zona de la provincia del Guayas, ejerce un control muy severo, porque la industria ecuatoriana no puede cumplir con la normativa ambiental por el alto contenido de azufre, tanto en el fuel oil como en el diésel industrial. Y la industria en este sector del país está invirtiendo ingentes recursos tendiente a implementar procesos para enmarcarse dentro de lo que establece la norma. Me pregunto, ¿por qué el Ministerio del Ambiente no hace lo propio con Refinería Esmeraldas? Debería ser igual, ¿no es verdad? ¿O es que nosotros los esmeraldeños somos ciudadanos ecuatorianos de quinto nivel? Muchas gracias, compañeros, por su atención.